Trump lanza un ultimátum a China y a Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Según han revelado varias investigaciones de medios de prensa estadounidenses con fuentes dentro de la administración de Biden, China ha estado operando instalaciones militares y de inteligencia en Cuba desde al menos 2019 y continúa expandiendo sus capacidades de recopilación de inteligencia en todo el mundo. La respuesta tanto de la isla como del gigante asiático ha sido negar la existencia de dicha instalación, por supuesto. Esta no es la primera vez que Trump se refiere públicamente al tema. China acaba de tomar el control de Cuba en la práctica. Jamás habría pasado esto bajo la administración de Trump, escribió en un mensaje público en su propia red social, Truth Social, el pasado 12 de junio. Durante el intercambio, Trump también mencionó el controversial tema del aborto, aunque prefirió hacerlo de forma general, sin mostrar una postura precisa. Dijo que el gobierno federal debe tener un papel importante en la oposición al aborto, pero una vez más no abundó en detalles específicos sobre las restricciones que apoyaría o no a nivel nacional si vuelve a ganar la Casa Blanca. Entre otras noticias, Bolivia dona 65 toneladas de alimentos al régimen. El donativo pretende restañar los daños ocasionados por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan a las provincias del oriente y centro del país. Bolivia donó al gobierno cubano 65 toneladas de alimentos para restañar los daños ocasionados por las fuertes lluvias e inundaciones que afectaron a las provincias del oriente y centro del país, reportó la agencia oficial de prensa latina. El cargamento llegó el sábado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Prensa latina no ofreció más detalles acerca de la composición del donativo o la vía por la cual éste pudiera ser entregado a los damnificados. Mientras tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo en Twitter: fortaleciendo las relaciones de solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre nuestros pueblos. Enviamos 65 toneladas de alimentos a la hermana República de Cuba, afectada por lluvias torrenciales, inundaciones y los efectos del bloqueo criminal contra el pueblo cubano, dijo Luis Arce. Aunque varios usuarios y hasta el propio Miguel Díaz-Canel agradecieron el donativo en Twitter, otros comentaron indignados la publicación de Arce. Uno identificado como Rustin Him dijo: «Wow, 65 toneladas de alimentos para Cuba, eso es impresionante. Pero, ¿cómo aseguraste de que el régimen de Castro no desviará los suministros para su propio beneficio?». Por su parte, Julia789 cuestionó a Arce: «Sin dudas usted nada conoce de la realidad cubana. Las donaciones se las queda el gobierno ladrón. Reparte entre sus militares, abastece hoteles y si sobra algo se lo vende al pueblo. Es increíble que con tantos testimonios de los crímenes del gobierno cubano siga habiendo idiotas que todavía les creen». Internautas presuntamente bolivianos como Orellana E81 también señalaron otras cuestiones en torno al gesto del gobierno de Arce. «Viaje por tierra y verá que nuestra gente necesita esa ayuda. Primero son los hijos antes que los hijos de un amigo». Ever Elvis añadió: «En nuestro país, en las áreas rurales de Oruro y Potosí, la gente no tiene para comer, por eso salen a las ciudades a pedir limosna». El evento climático que azotó el centro y oriente de Cuba provocó 6 muertos y severos daños en la agricultura, carreteras, vías férreas y la vivienda. La Organización de Naciones Unidas también realizó donaciones para resarcir los daños. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU aprobó un donativo de $100,000 para las provincias afectadas, exclusivamente para las provincias afectadas. Pero, obviamente, se lo quedará el régimen. Francisco Pichón, coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en La Habana, precisó que con ese dinero se podrán adquirir colchones y otros artículos de primera necesidad, supuestamente, para las familias que sufrieron daños en sus viviendas. Entre otras noticias, en Cuba no existe la libertad. Cuba se sitúa como el segundo país con menos libertad económica, según la Fundación Heritage. Cuba es la penúltima economía menos libre del mundo, con 5,2 puntos menos que el año pasado, de acuerdo con el ranking de la Fundación Heritage. Según el último informe de la Fundación,
Cuba se sitúa en el lugar 175 en el Índice de Libertad Económica, con un puntaje de 24,3. La isla solo supera a Corea del Norte, que se encuentra en el último lugar con apenas 2,9 puntos. Por su parte, Venezuela tiene 25,8, Sudán 32,8 y Zimbabue 39. Preceden a la isla. El informe de la Fundación señala que la puntuación de libertad económica de Cuba la coloca entre las economías menos libres del mundo. Su puntuación es de 5,2 puntos inferior a la del año pasado. Además, destaca que la economía cubana es la menos libre de las 32 naciones de la región de las Américas. El estudio apunta a la economía estatal de Cuba por su obviamente ineficiencia. Tiene calificaciones inferiores a los promedios mundiales en muchas categorías. Los cimientos de la libertad económica están mal puestos y mal defendidos. La ausencia de un poder judicial independiente e imparcial debilita el Estado de Derecho. El sector privado ha estado durante mucho tiempo encadenado por un estricto control estatal. Según la Fundación, en 2022 el régimen cubano intensificó su represión policial para contrarrestar las históricas protestas de julio del 2021 en relación al Estado de Derecho. El informe sostiene que es débil en Cuba. Los derechos de propiedad, la eficiencia judicial y la integridad del gobierno están por debajo del promedio mundial. La Fundación Heritage también critica la ineficacia regulatoria y el limitado espíritu empresarial en la isla, subrayando que la aplicación de las regulaciones es inconsistente y no es transparente. Por otro lado, Singapur lidera el ranking de libertad económica, a pesar de haber experimentado una caída de 0,5 puntos con respecto al 2022, y se sitúa con una calificación de 83,9. Le siguen Suiza con 83,8, Irlanda con 82 y Taiwán con 80,7 en la categoría de economía libre. En la región latinoamericana, los países mejor posicionados son Costa Rica con 66,5, Panamá con 63,8, San Vicente y las Granadinas con 63,5, México con 63,2 y Colombia con 63,1. Entre otras noticias, cubanos con doble nacionalidad se asientan en España gracias a proyectos de repoblación. Varias familias cubanas con nacionalidad española encontraron una puerta de salida de la isla en los proyectos de repoblación impulsados por autoridades del país ibérico. Unos 18 migrantes cubanos con nacionalidad española, incluidos menores de edad y un bebé de pocos meses, se unieron al Reto Zamora, un proyecto piloto de la Junta de Castilla y León para repoblar pequeños asentamientos españoles, según reportan diversos medios de la península. Queremos repoblar todos estos pueblos que están tan necesitados de nuestra ayuda, colaborar en su crecimiento económico y social, dijo al Español Drisis Montero, una de las inmigrantes cubanas recién llegadas al país ibérico. Hemos venido a la tierra de nuestros antepasados, del abuelo, del bisabuelo. Es algo muy emocionante saber que un día ellos hicieron una trayectoria muy larga hasta América y nosotros hoy estamos retornando hacia acá, explicó la cubana. El Reto Zamora busca revertir el proceso de envejecimiento y la disminución de población que afecta a muchos municipios eminentemente rurales de España. De acuerdo con El Diario Español, la Junta de Zamora cubre los gastos de traslado de los inmigrantes con nacionalidad española y sus familias al país ibérico y proporciona soluciones habitacionales en la provincia durante los 3 primeros meses. Además, se hace cargo de los costes de alojamiento, incluyendo la renta, y brinda apoyo adicional para facilitar la plena integración de los inmigrantes y sus familias. También el municipio español de Paredes de Nava, llegaron recientemente 3 familias cubanas, gracias al proyecto Arraigo, otra de las iniciativas que busca revitalizar las áreas rurales y fomentar el crecimiento demográfico. De acuerdo con declaraciones del alcalde de Paredes, Luis Calderón, citadas por el medio El Norte de Castilla, se trata de un movimiento organizado y humanizado. 2 de los inmigrantes cubanos que arribaron a Paredes de Nava ya tienen concertadas entrevistas de trabajo en el sector sociosanitario, precisó el mismo medio. Además,
tienen una vivienda rehabilitada que les cede el consistorio y que está completamente equipada para sus inicios. Ambos proyectos, tanto en Zamora como en Paredes de Nava, ofrecen una nueva puerta de salida de la isla, que vive una de sus peores crisis, y una oportunidad para que los inmigrantes cubanos puedan iniciar una nueva vida en España. ¿China establecerá una base espía en Cuba? La administración de Biden lo niega totalmente. El Pentágono también rechaza el reporte del diario The Wall Street Journal. Ni La Habana ni Pekín se han pronunciado acerca de este asunto. La Casa Blanca rechazó el reporte del diario The Wall Street Journal, según el cual Pekín llegó a un acuerdo con el régimen de Cuba para establecer una base de espionaje en la isla que apuntaría a las comunicaciones militares de Estados Unidos. He visto ese informe de prensa, es inexacto, aseguró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una entrevista en NBC. El jueves, The Wall Street Journal informó que los gobiernos de China y Cuba llegaron a un acuerdo secreto para establecer una instalación de espionaje en la isla. El acuerdo permitiría a los servicios de inteligencia chinos escuchar a escondidas las comunicaciones electrónicas en todo el sureste de Estados Unidos, donde se encuentran muchas bases militares, y monitorear el tráfico de barcos. El informe citó a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, quienes dijeron que el acuerdo implicaba que Pekín pagaría varios miles de millones de dólares por la instalación a Cuba. El diario, que cita a funcionarios estadounidenses al tanto de informaciones clasificadas, considera que el acuerdo es por el momento solo de principio y tendría como contrapartida el pago de miles de millones de dólares por parte de Pekín al gobierno cubano, al régimen, al castrismo. El periódico supone que una base de espionaje en Cuba, a menos de 150 kilómetros de Florida, sería útil para reconocer al detalle el tráfico marítimo en una región con una gran cantidad de bases militares, así como monitorear las comunicaciones electrónicas del sureste de Estados Unidos. Kirby no dio más detalles sobre qué aspectos del informe eran inexactos. Lo que puedo decirles es que hemos estado preocupados desde el primer día de esta administración por las actividades de influencia de China en todo el mundo, aún más en este hemisferio y en esta región, dijo Kirby a NBC. Estamos observando esto muy de cerca, aseguró. Por su lado, el Pentágono desestimó el reporte. Basado en la información que tenemos, puedo decirles que no es precisa, que no estamos al tanto de que China y Cuba estén desarrollando un nuevo tipo de estación de espionaje, dijo el portavoz del Pentágono, el general de brigada Patrick Ryder. En términos de ese informe en particular, no es exacto, agregó. Más allá de eso, somos muy conscientes de que China tiene la capacidad de invertir en infraestructura en todo el mundo. Y obviamente puede tener fines militares, incluso en América Latina y el Caribe, afirmó el funcionario. Seguiremos monitoreándolo de cerca y confiando en que podemos cumplir con todos nuestros compromisos de seguridad en casa y en toda la región. Ni La Habana ni Pekín se han pronunciado por el momento acerca de esto. Eso es lo más curioso. Las revelaciones se producen solo días después de que la Casa Blanca advirtiera sobre la creciente agresividad de las fuerzas militares de China, que se han involucrado en maniobras peligrosas en el mar de China Meridional. Kirby predijo anteriormente que no pasará mucho más tiempo antes de que las personas resulten heridas si Pekín no comienza a comportarse de manera más responsable. Las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo actualmente han escalado durante el último mes. Las comunicaciones militares, cruciales para evitar cualquier error de cálculo que pudiera conducir a un conflicto real, se irrumpieron el verano pasado. China ha rechazado los esfuerzos estadounidenses para restaurarlas, rechazando incluso una solicitud de reunión entre ambos ministros de defensa la semana pasada. La administración de Biden ha seguido dando prioridad a la apertura de otros canales de comunicación. El secretario de Estado, Antony Blinken, viajará a Pekín en las próximas semanas para conversar con funcionarios de alto rango, incluido posiblemente el presidente chino Xi Jinping, informó Boomerang News
a principios de esta semana. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.